Buenos días, bienvenidos a este tiempo de entrevistas. Está con nosotros, yo soy Eloy Badenés y está con nosotros hoy David Albalate. David Albalate es un joven emprendedor que ha comenzado su proyecto llamado BrandLab. Buenos días, David. Hola, buenos días. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es de BrandLab? ¿Qué es lo que una persona entra en la página web que puede encontrar? ¿Qué es tu proyecto? Mira, BrandLab es muy simple. Básicamente somos proveedores de sudaderas personalizadas al por mayor. O sea, hacemos producciones de mínimo 25 unidades. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, enseguida volvemos con la entrevista, pero primero vamos a pasar con mi compañero que se llama Santiago Arregui. Buenos días, Santiago. Hola Eloy, ¿qué tal? Hola David. Hola. Bueno, yo primero quería preguntarte porque no es muy común la carrera que estudias, que se llama Lane. No sé Sí. si nos puedes explicar un poquito sobre la carrera. Sí, estudio Lane, que significa liderazgo, emprendimiento e innovación, y básicamente es un grado bastante práctico en el que desde primero creas tu propia empresa junto a tus compañeros de clase y no funciona por exámenes, sino que funciona por objetivos. Entonces, yo en lugar de tener que estudiar para un examen de derecho, por ejemplo, tengo que aprenderme las cosas legales que necesito para fundar una empresa, para mantenerla al día, por ejemplo en el apartado de legal, pero también a nivel de emprendimiento pues tengo que aprender de marketing, de gestión de equipos, de liderazgo, pero todo a la práctica y aprendiendo en base a necesidades, no tanto chupando teoría de un libro, digamos. Entonces, toda esta cosa práctica es por eso que has comenzado BrandLab, ¿no? Forma Sí. parte de ese proyecto de tu carrera. Exacto. BrandLab yo es un proyecto que empecé junto a dos compañeros en segundo, porque hasta segundo como que estuvimos probando un montón de cosas, fracasos, pero de los que hemos aprendido un montón, y entonces gracias a toda esa información que hemos conseguido aprender, pues hemos sido capaces de crear un proyecto mucho más sólido, mucho más maduro, que empezó en segundo y que tenemos hasta el día de hoy en cuarto, y que va cada año mejor, la verdad. ¿Crees que eso que has comentado que durante primero ha habido como fracasos, crees que es importante ese proceso de aprendizaje para todo emprendedor? Aunque se fracase, aunque sea como el dolor de ver que tu proyecto no funciona, ¿crees que forma parte del panorama de las startups, de los nuevos negocios? 100%. O sea, creo que nadie es capaz de empezar una empresa desde cero y que sea un total éxito. O sea, es muy difícil, tienes que tener mucha suerte y aunque tengas suerte, llevar esa empresa al crecimiento o algo así te supone tener que fallar por narices. Entonces, 100% esos fracasos me han llevado a donde estoy ahora y estoy seguro de que lo que haga hoy en día me van a llegar más lejos en un futuro. Sí, no, sobre todo, o sea, yo creo que la gente no se imagina, o sea, dice, bueno, una empresa creada por chavales, así como guiados un poco por la universidad, por así decirlo, pero manejáis unos números bastante altos, o sea, en cuanto a venta de sudaderas y de beneficios, por así decirlo, económicos. Más o menos podrías rondarnos unas cifras así rápidas o... Sí, o sea, bueno, Mate, que es mi empresa, tiene varios proyectos dentro, entonces ya solo por objetivo, nosotros en tercero tenemos que haber facturado entre todos 200.000 euros. De beneficio, la mitad. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en BrandLab en el último año, si quieres cifras en concreto, en 2022 hemos facturado 100.000 euros y 30.000 de beneficio. Muy bien. Eso que estás diciendo, como bueno, has señalado que son cifras importantes. ¿Crees que parte de un negocio tan grande, por así decirlo, te ha dado facilidad de las herramientas de internet, toda la idea digital? ¿Crees que es mucho más sencillo emprender con todas estas herramientas? Sí. O sea, creo que es verdad que puede haber más competencia porque al final todo el mundo puede estar en internet, pero a la vez, si sabes aprovecharlo, o sea, yo estoy convencido de que, por ejemplo, si nosotros nos anunciamos en Google, o sea, que cuando tú buscas producir sudaderas personalizadas, pues te aparecemos los primeros. Entonces, si Google no existiese, por ejemplo, pues nos costaría muchísimo más conseguir a los clientes. Entonces, el tema digital, o sea, es una ventaja 100% y nos apoya un montón. Son nuevas vías de negocio, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Porque al final, bueno, personificar sudadera, Sí. hay muchas competencias. Tú has dicho que estás en primero de Google. ¿Eso es por el SEO? ¿Es porque no hay tanta competencia en lo que haces tú específicamente? ¿O cómo? No, o sea, al final, por ejemplo, haciendo una estrategia de SEO que funciona por
hacer un análisis de palabras clave. Bueno, es todo como muy técnico, pero realmente hay estrategias y si tienes un equipo competitivo a nivel de marketing, pues lo puedes conseguir, porque al fin y al cabo, por ejemplo, con marcas de ropa, igual sí que es más complicado, pero si lo piensas, los proveedores o los fabricantes de sudaderas suelen ser gente que es más anticuada, entonces un poco eso a nosotros nos permite destacar a nivel digital, porque la mayoría de empresas yo considero que están bastante obsoletas en este sector. Yo quería retomar un poco el tema de la carrera como Sí. tal, porque es muy curioso cómo se critica hoy en día el modelo de la educación española, de lo que me decías de chapar, una teoría. ¿Ves el futuro de la educación española basado en vuestra carrera, por ejemplo? Porque es, básicamente, o sea, vosotros estáis como una especie de ADE, por así Sí. decirlo, de Administración y Dirección de Empresas, pero para la práctica totalmente. O sea, el futuro está ahí. Yo opino que sí, la verdad. O sea, creo que la teoría al final es una forma de plasmar los conocimientos que aprendes de forma tácita, o sea, a la práctica, pues de ahí vienen las teorías, al fin y al cabo vienen de la práctica, pero yo creo que es el futuro porque al fin y al cabo, por ejemplo, también para las salidas laborales, porque muchas empresas, por ejemplo, se quejan de que cuando le sale alguien de ADE, pues no está preparado, o sea, se sabrá 1000 teorías, pero igual le ponen un objetivo o ciertos resultados que tiene que conseguir y no sabe muy bien por dónde empezar, porque pues te tienes que meter un poco a la práctica, a lo terrenal, para aprender a hacer las cosas. Entonces, cada vez también hay más práctica, yo creo, en los grados universitarios, como por ejemplo aquí, y yo creo que, o sea, lo mejor es un balance y sobre todo aprender en base a necesidades, no teorías que pues te aprendes para un examen, lo vomitas y luego no lo vas a volver a utilizar nunca más. Lo que estoy viendo es que tú mismo lo has comentado cuando hablabas de los proveedores de sudaderas, que tenían un modelo de negocio mucho más anticuado y comparándolo contigo, y también tu carrera, es que al final estás como una línea más disruptiva, que puede ser el futuro, pero que estamos viendo como, bueno, poco a poco se están integrando estas nuevas tecnologías, estos nuevos modelos de negocio. ¿Crees que estas nuevas estrategias, ya sea para investigar el SEO, todo al final, te está costando trabajo? ¿O crees que es mucho más laborioso, más sencillo? ¿Cómo lo ves todo el panorama? O sea, el trabajar digitalmente. Sí, dices. ¿cómo lo ves todo? Porque al final es otra forma de hacer negocio totalmente distinta. O sea, yo creo que es menos laborioso porque, no sé, a nosotros, por ejemplo, nos llegan clientes potenciales prácticamente a diario gracias al SEO. Pero si tuviésemos que conseguir esos clientes de otra manera, no solo sería más difícil para los clientes encontrarnos, sino que también para nosotros que nos vieran. O sea, los métodos tradicionales son mucho más masivos, no puedes segmentar. Entonces, yo creo que son todo ventajas, tanto para captación como a nivel interno. Porque Es más productivo, ¿no? ¿Cuántos Sí. sois en la empresa? 3. ¿Tres? Sí. Y puedes hacer mucho, Sí. un volumen muy amplio, ¿no? Sí, Claro. te quita mano de obra, por así decirlo, rollo de... O sea, Lo hace más por productivo ejemplo, más que quitarlo. Claro. Sí, sí, 100% eficiencia ganas. Y algo muy interesante, o sea, a nivel interno utilizamos una herramienta donde podemos ver como las tasas de conversión, podemos asignarnos tareas, o sea, como un montón de cosas que nos ayudan a ser mucho más productivos. Y sobre todo algo muy importante para mejorar constantemente es los datos, es decir, medir, tener claras cuáles son las tasas de conversión, cuál es el ticket medio por cliente, un montón de métricas que te ayudan a tomar decisiones fundamentadas. Que eso, si no utilizas la tecnología, pues tomas las decisiones un poco en base a instinto, que es como se ha hecho siempre hasta ahora. Bueno, para terminar, brevemente, quiero que nos cuentes más o menos, porque puede parecer que esto es muy productivo y que emprender puede ser más sencillo, pero al final es una cosa muy dura que hacer. Brevemente, ¿nos podrías comentar un poco cuántas horas le has dedicado al proyecto, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo? Sí, o sea, yo creo que al final tú siempre puedes trabajar para que el proyecto crezca, o sea, realmente al ser un emprendedor, como que no tienes un horario, sino que lo tienes que aprender a ponértelo tú. Entonces, yo creo que al principio tienes que trabajar más de la cuenta, sobre todo para hacer que las cosas funcionen, pero también creo que llegado a un punto donde ya va más rodado, te tienes que poner tus propios límites, porque si no es muy fácil que la parte, digamos, profesional se coma a la personal y eso tampoco es
sano, entonces tienes que aprender a Bueno. gestionarlo. Muchas gracias por todo, por esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Gracias, Santi, por Gracias a también ti. estar con nosotros. Bueno, concluimos este espacio de entrevista y volvemos ya la semana que viene con otra entrevista. Mucho más y mejor. Un saludo.